Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy, les vengo a presentar al tercer miembro de esta iniciativa. Les presento a VixDev, el cual, justo como ya habrán notado por el título y miniatura, es el creador de Dormitavis Remake. Dormitavis, un juego que quizás muchos recuerden por ser un fangame demasiado distinto a los conocidos en FNAF, esto por sus gráficos, o quizás por su tan oscura historia. No obstante, Vix buscó darle una nueva cara a Dormitavis, por lo que, debido a esto, crearía a Dormitavis Remake. Este fangame, al igual que todos en la iniciativa, posee unos gráficos sumamente geniales, y demasiado detallados. Esto al ser un remake, no solamente mejora gráficamente, pues igualmente tiene algunos pequeños cambios, y cosas nuevas en el juego. Incluso, este fangame ha sido tan llamativo para algunos, que este tiene el honor de aparecer en la segunda parte del evento del Fazbear Gamers. Un evento donde sacan muchos trailers de fangames hispanos. Sin embargo, esto no detuvo a Vix para pedir unirse a esta iniciativa. Y sí, Vix al igual que Matt, es hispano. Honestamente, al principio tuve demasiadas dudas si añadir a este fangame a la iniciativa, esto debido a lo oscuro que era Dormitavis, pero, justo como mencioné al principio, este busca darle una nueva cara. Por lo que, me decidí a apoyar este proyecto. Bueno, para no alargar más la introducción, a lo largo de este video, estarán viendo la historia del juego, una pequeña descripción de este, un análisis a los teasers, las preguntas realizadas a Vix, y el contenido exclusivo, el cual, a diferencia de Mails y Matt, él me dio mucho contenido exclusivo. Dicho esto, comencemos. Historia. ¿Te has despertado? ¿Dónde estás? Piensas que tras ese incendio que arrasó con todo tu recuerdo del pasado y tu enemigo, todo acabó. Pero no, estás atrapado con seres retorcidos en su misma metal y tela. Hambrientos y que te matarán sin dudarlo dos veces para seguir sobreviviendo, pero ¿qué haces vivo aún? ¿Que no las llamas ardidas de ese mismo infierno en un restaurante no arrasó con todo en vida y muerte? Aún tus pecados no te exceden, aún hay sorpresas de recuerdos malditos y moribundos que te esperan, John. Descripción del juego. John, uno de los 4 hermanos de la familia White, es recibido por las manos de las desgracias. Él junto a las almas en pena asesinadas por su hermano mayor Garvey, más enemigos del pasado y el remordimiento de su mismo ser acumulada en un ser de baba blanca y negra, estarán en la casa de él. Para evitarlos, John tendrá que usar las diferentes herramientas que le proporciona su pequeña, pero incómoda oficina, enfrentando sus miedos a la cara y a la pesadilla encarnada, de Death, la encarnación de su hermano Garvey, encerrado en la agonía eterna dentro de ese putrefacto traje del Averno, el cual ocasionó su desgracia máxima. ¿Lograrás enfrentar tus miedos, John? Bueno, analizando la historia del juego, se puede ver que es un poco distinta a la del Dormitavis original, sin embargo, sí se parece un poco, pues, en ambos juegos despiertas de la nada en un lugar desconocido. También con la descripción de este juego, te puedes acordar un poco de Dormitavis original, pues aquí se hacen presentes todas las tragedias mencionadas en Dormitavis, pero ahora son un poco menos turbias a diferencia de su versión clásica. De igual forma, esto nos hace sentir como si estuviéramos en una nueva entrega de Dormitavis, debido a las razones que mencioné anteriormente, y más con los modelos de este juego. Que, de paso, menciono que están sumamente fenomenales, y me encantan lo detallados que estos están. Aunque bueno, prefiero guardar esto para cuando estemos analizando los teasers. Así que, por lo que podemos analizar, la historia y descripción de este juego son semejantes al del Dormitavis original, solamente con uno que otro cambio. Aunque bueno, es algo de esperar de un remake. Personalmente me encanta que mantengan la esencia del Dormitavis original, pero que también corrijan los errores de este mismo. Bueno, sin nada más que mencionar, pasemos al apartado de los teasers. Por el apartado de los teasers, pues bueno.
Estos cumplen su objetivo de brindar un leve sentimiento de incomodidad, o mínimamente transmite esa sensación que podías sentir al momento de andar jugando la versión clásica de Dormitavis. También por el apartado de los modelos no tengo ninguna queja, pues estos, a pesar de que no sean algo del otro mundo, su nivel de detalle me encanta. De igual forma, las animaciones igualmente las considero algo buenas, pero eso sí, podrían mejorar un poco. Sin embargo, con el resultado visto en los teasers no me quejo. La verdad no puedo hablar demasiado por parte de los teasers, debido a que no hay muchos, pero solamente quiero comentar que estos cumplen perfectamente con su objetivo, y que de paso están sumamente fenomenales por el nivel de detalle que estos presentan. Me encantan, y es un muy buen trabajo en el apartado visual. Sin dudas, se lucieron con esto. Ahora, llega el momento de presentarles las preguntas que le realice a Vix. Así que, empecemos, que personalmente me parecen interesantes las respuestas. ¿Cómo será el juego? En términos de jugabilidad y gráficos. Pues en términos de jugabilidad será algo más apegado al Dormitavis original, ya que es una experiencia única la cual queremos reincorporarla con mejora de gráficos, pero arreglando los errores que esta misma tenía en el juego original. Las mini obras de teatro que se encontraban en el Dormitavis original, volverán aquí. Claro que sí, de hecho tenía planeado rehacerlas con mejor calidad, pero eso me hace entender, perdería todo el sentido hacerlos con la calidad de un dibujante experto, sería mejor darles una mejora, pero sin sacar el lado infantil de este, ya que obras de teatro de cartón hechas por un niño, y pues lo haremos, pero no al punto de que me dé algo el verlos y decir, esto es de un fangame bueno de FNAF en 2018. En sintonía, si volverán en su mejor forma. Los jumpscares serán iguales. Es decir, serán justo tal como eran en el juego original, o cambiarán un poco. Toma como ejemplo a FNAF 1 y FNAF Remastered. Cambiarán bastante. En especial el de Cake Bear y Amireal. ¿La historia será la misma, o será distinta? Distinta, la historia era muy turbia y explícita en muchas cosas, lo que haremos es darle un trasfondo a Garvey y censurar muchas de las cosas, aunque el equipo quiere mantener el toque oscuro. Cosa que capaz en un futuro se haga una votación dentro del equipo para decir, hacer una versión censurada y otra sin censura, o directamente hacer el juego con la modificación y no mostrar explícitamente nada de estas cosas sino agarrarlo desde la sutilidad. Ahora que lo mencionas, aparte de censurar la historia y lo que pasó con la chica, ¿qué otro elemento a resaltar fue censurado? Pues eso es por el momento algo privado del equipo, pero lo más probable es que sí, nos centramos más en lo que es lo de la chica, que nos descuidamos de los otros puntos, pero lo más probable es que depende la repercusión que tiene y se verá de sacar o modificar. ¿Habrá Custom Night? Eso, lo más probable es que no se verá, aunque capaz me arrepiento y lo ponga en una futura actualización. Por el momento no se sabe. ¿Habrá opción de idiomas? ¿O el juego estará en uno solo? Y si es así, ¿cuál sería? El juego principalmente estará en español, ya que es un proyecto hispano. Pero estoy en lo más posible de ver si podemos añadir subtítulos en inglés, o encontrar actores de voz angloparlantes. Aunque por el momento habrá solamente en español con subtítulos. Aparte del tráiler del Fazbear Gamers, ¿planeas sacar un segundo tráiler? Pues capaz, aunque un tráiler ya más tranquilo sin tiempos de apuro, ya que principalmente mi equipo y yo andamos estresados ya que tuvimos que desocuparnos lo más rápido posible de nuestras cosas para empezar con el tráiler, y encima tuve que buscar ayuda de unos amigos animadores porque no llegábamos con el tiempo. Y es un agobio hacer todo con tiempo límite. Le debo mucho a mi equipo por aguantarme con los tiempos de apuro que les he dado. A día de hoy, ¿qué ha sido lo más difícil de elaborar en el juego? Sin duda, el tráiler y los modelos. Principalmente porque algunos modeladores se retiraron del proyecto por la falta de interés en este o por andar demasiado ocupados.
Los entiendo, tienen cosas mejores que ayudar en un fangame de FNAF, y yo con mi limitada network no podía hacer tanto más allá de programar algunas cosas, pero ahora que tengo la nueva PC de escritorio, poder hacer también los renders y aprender algo de modelaje a base de Blender y C4D. Y el tráiler pues por los tiempos de los animadores y demás. ¿Qué ha sido lo más divertido o que te ha hecho feliz en el desarrollo? Pues empezar el desarrollo y ver que la gente estaba apoyando el proyecto, igualmente los memes que hicimos dentro y el cómo Infox modeló el mapa del juego sin siquiera jugarlo o tener algunas referencias como dibujo o algo por el estilo, sino que fue a Google y agarró imágenes de las cámaras rehaciéndolas a su manera, sin duda lo mejor. ¿Habrán easter eggs? Pero más que obvio que sí. Tenía planeado hacer algunos del equipo y del fandom hispano, pero también algunos fangames famosos. ¿Planeas hacer otro fangame en el futuro? Sí, de hecho mientras está en producción Dormitavis Remake, también estoy haciendo 2 fangames más, pero en estado muy lento. Me estoy centrando en el principal además de Dormitavis, el cual lo haré en colaboración con mi equipo y con Ensa Games, aunque esto capaz no pase. Nunca se sabe. ¿El canon de los juegos de FNAF afectará al lore? Pues Dormitavis es una línea alterna del canon de los juegos, en donde los sucesos pasan diferentemente como lo es la familia de Garvey, o como el suceso de la mordida del 83. ¿Algún comentario que les darías a aquellos que esperan el juego? Pues que gracias por esperar el juego, y que den gracias a que no soy tan malo de dejar una demo del Día de los Inocentes. ¿Los animatrónicos contarán con actores de voz? Pues solo los que posean algo dentro, ya que los otros animatrónicos representan son animatrónicos salvajes, como cuando un animal salvaje te ataca por instinto de supervivencia. Wow, Garvey, Golden Cole, Amireal, Gracie y posiblemente John. En tu más honesta opinión, ¿qué opinas de esta iniciativa, y cómo te hace sentir? Pues es muy buena idea el ayudar a desarrolladores sin tanto seguimiento de sus proyectos, para reconocer el talento de estos mismos. Y la verdad me siento muy feliz de que esté en la iniciativa. Directamente cuando me dijiste estaba emocionado que casi me caigo de la silla. Bueno, analizando las respuestas que Vix me dio, puedo ver que de verdad tiene algunas cosas planeadas, e incluso se podría decir que ya tiene casi todo listo. También, el hecho de censurar algunos elementos que se consideran inapropiados me parece más que fenomenal, ya que algunos pueden herir de cierta manera a algunas personas. Sin embargo, quizás se lance una versión sin censura, aunque esto todavía sigue debatiéndose. Se ve que piensan en todo. A continuación, les mostraré el material exclusivo que Vix me mostró, el cual, justo como mencioné al principio, es demasiado. También, quiero dividirlo entre material exclusivo, cosas que quizás se descarten, y renders. Así que, empecemos. En el apartado del material exclusivo podemos apreciar a una cámara que enfoca a lo que quizás sea la cueva pirata de Foxy. Luego podemos ver a los animatrónicos en una especie de amalgama surgiendo del techo. Después de esto podemos ver una cámara enfocando una puerta. Luego podemos apreciar un dibujo de lo que quizás sea Havok Puppet. Más tarde podemos ver una puerta abierta, y una especie de calendario. Luego, en el contenido que quizás llegue a ser descartado, tenemos lo que quizás sean algunas cinemáticas que aparentemente estarán ambientadas en la atracción del horror, teniendo a Springtrap como protagonista de estas. Y sí, ya le pregunté a Vix que si el juego poseera cinemáticas, y respondió que sí, aunque muy pocas. Y en los renders tenemos a los modelos de los animatrónicos Havok, que se puede ver que estos parecen estar inspirados en los modelos de FNAF Plus. Digo esto, debido a que estos son demasiado semejantes, e incluso la cabeza de Chica posee el mismo moño que posee Chica de FNAF Plus. También tenemos el logotipo del juego en PNG. Sé que esto no es un render, pero quiero mencionarlo. Bueno, este sería todo el material exclusivo que Vix me brindó, y eso sin contar las cosas que vi anteriormente. Por ejemplo, el modelo del nuevo Cake Bear. Aunque no estoy autorizado para mostrar esto. Sin dudas, este remake me parece sumamente fenomenal, tanto gráficamente, y por los pequeños cambios que se le hacen, y el hecho de añadir censura me parece muy bueno. En la descripción tendrán la página en GameHall, y las redes de Vix por si gustan ir a apoyar el proyecto.
Bueno, la verdad creo que el resultado de este juego será muy bueno, y que la demo que se dará nos mostrará buenas cosas. Y sí, justo como escucharon, saldrá una demo del juego después. También cabe resaltar que me encanta que este fangame sea hecho por un miembro de habla hispana del fandom, y que esto, junto a Honeyland, mostrará todo el potencial hispano. Quiero mandarles saludos a todos los que respondieron el comentario del video pasado. Sabes que respondiendo el comentario fijado podrás tener un saludo. Bueno, eso sería todo de mi parte, espero que te haya gustado el video. Muchas gracias por ver y adiós.